Hace unos 3 años, era periodista científico a bordo del buque de investigación del Atlántico Norte, el Baselane Explorer. Estábamos a unos 20 kilómetros de la costa de las Bermudas en ese momento, y me estaba preparando para bajar en un sumergible de 2 hombres, algo que quería hacer desde que era un niño. El piloto del submarino era un veterano de las profundidades marinas, llamado Percy, un gran tipo, gran sentido del humor. Habló con un espeso acento tejano que hacía hasta que las cosas tontas parecieran sabias y campechanas. Las primeras palabras que me dijo fueron: ¿alguna vez has estado en uno de estos? Nunca. Estaba sonriendo, emocionado como un niño de escuela. Estaba prácticamente temblando. Nunca lo olvidarás, me aseguró. En retrospectiva fue un presagio de nivel genio, si alguna vez lo escuché. Estos sumergibles pesan aproximadamente 8 toneladas, equipados con equipo científico de última generación, vigas de búsqueda masiva, montadas justo delante de la burbuja acrílica. Son ultra maniobrables, incluso a profundidades extremas. Puede girar los 360 grados en un segundo, y tienen este brazo hidráulico masivo que el piloto controla desde un joystick. Vi a Percy mover ese brazo con tanta habilidad que juro por Dios que le hubiera podido haber quitado el chupón a un bebé sin siquiera despertarlo. Cuando no estaba pilotando el submarino, a Percy le gustaba jugar juegos de computadora en la sala de recreación del barco. He jugado millones de niveles de Call of Duty con él, y lo consideraba un jugador de la vieja escuela como yo. Este tipo es muy bueno, y lo que es aún más increíble es que tiene 58 años, con 6 nietos. La verdad, Percy es un buen tipo. Pero después de ese viaje, mi primer viaje, ninguno de nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Los sumergibles realmente son milagros de la ingeniería. Pueden soportar hasta 25 EA, lo que significa atmósferas de la Tierra, lo que básicamente significa 25 veces la presión a nivel de la superficie. Es el equivalente a una hormiga que se mueve con 12 turbinas de jet justo encima de ella. Nunca olvidaré la sensación la primera vez que me deslicé por la escotilla de ese submarino. Estaba tan asustado. Sabía qué esperar, pero no pensaba que el submarino se sintiera tan pequeño que fuera incluso claustrofóbico. Se sintió como bajar por una secadora. Pero en realidad no fue tan grave una vez que me senté. Teníamos una vista panorámica del mundo a través del vidrio envolvente, pero como la grúa del barco nos sumergió en el agua, no pude evitar preguntarme si era la última vez que veía la luz del sol. Estaba tremendamente nervioso por el viaje. Las personas que me contrataron querían un video ensayo de la inmersión en las aguas profundas de uno de los submarinos, lo que tenía sentido ya que mi trabajo consistía en informar sobre todas las funciones de un barco de investigación científica. Pero nos estábamos acercando a los límites del submarino, casi 1000 metros de profundidad, y de repente todo fue muy desalentador. Pero Percy rápidamente me tranquilizó. Había bajado más de 100 veces y en su opinión, manejar el submarino era mucho más fácil que manejar un auto. Cuando el submarino descendió en las profundidades, se sintió como si estuviéramos inmóviles durante largos periodos de tiempo, como si estuviéramos simplemente flotando allí en la eternidad del espacio, teñido de azul. Pero Percy me aseguró que todavía estábamos descendiendo, bajando. El agua se estaba volviendo cada vez más y más azul, más oscuro. Cuanto más profundo fuimos, todo se iba haciendo más oscuro.
Había un segundo sumergible que nos seguía como un fantasma. El piloto era un tipo israelí llamado Avi. Era de lo más estoico. Yo había estado a bordo del Baseline Explorer 3 semanas y en ese tiempo nunca lo vi sonreír. ¿Saben cómo le decíamos? Le decíamos la máquina, y ese apodo le quedaba como un guante. Nos mostró sus reflectores al comienzo del viaje, cuando estábamos cerca de la superficie. Y a veces Percy hablaba con él por radio mientras bajábamos, pero todo era una plática profesional. La máquina no se veía como el tipo de persona que le encantaba tener conversaciones largas y profundas. Como piloto del submarino, era mi trabajo mantener el cristal libre de condensación, por lo que cada pocos minutos limpiaba el interior de la burbuja de acrílico. El resto del tiempo estaba grabando y comentando todo lo que veía a mi alrededor. Alrededor de 200 metros más abajo, comenzamos a movernos desde la zona epipelágica, la zona de luz solar, hasta el crepúsculo, o también llamado zona mesopolágica. Y ahora el océano se convirtió en esta agua marina profunda. Se veía como el cielo justo antes del amanecer. Vimos una morena que se deslizaba justamente enfrente de nosotros, enfrente de las luces de búsqueda. Un banco de peces revoloteando a nuestro alrededor, como confeti plateada. Y la máquina llamó nuestra atención hacia un par de pequeños tiburones tigre, que nos siguieron por un tiempo y luego se alejaron en la oscuridad. Estábamos a casi 1000 metros bajo el agua, y todo se volvió oscuro. Estábamos en la zona de medianoche. Ni un solo fotón de luz puede llegar tan lejos. La única fuente de iluminación son nuestros reflectores. Nos estábamos preparando para regresar arriba, pero de repente Percy se quedó helado. Solo estábamos ahí flotando. ¿Qué pasa? Percy parecía que se había vuelto de piedra. Su piel había perdido todo su color y sus labios temblaban, como si murmurara algo en voz baja, y tenía una expresión fija en su rostro, esta intensidad en su mirada que me advirtió que algo estaba mal. Percy. Percy extendió la mano y apagó los reflectores. Hay algo allá afuera. Hay algo allá afuera, susurró. No sé cómo describir el impacto que esas palabras tuvieron en mí. Puedes medir todas las cosas que dice un hombre, pero es difícil transmitir la forma en la que las dice. Y la forma en la que Percy me dijo que hay algo allá afuera. Eso hizo que me diera un escalofrío instantáneo que bajó por mi columna vertebral. Sonaba aterrorizado. Lo único que se escuchaba era el sonido de nuestra respiración mientras los dos mirábamos hacia la oscuridad total. No era algo ahí, no era algo sencillo. No podía ver nada, pero podía sentir que algo nos estaba viendo. No podía verlo, pero podía sentirlo. Y nunca había sentido algo así antes. Yo era ateo en ese momento, pero luego lo describiría como una experiencia religiosa, aunque la verdad no tengo idea de lo que quise decir con eso. Estaba en un estado de shock en ese momento, así que no sé qué demonios estaba diciendo. ¿Qué es? Apenas reconocí el sonido de mi propia voz. Sonaba delgada e infantil, como si de repente, en un abrir y cerrar de ojos, hubiera regresado a mi infancia. Tomé a Percy del brazo. ¿Qué es lo que hay allá afuera?
Pero Percy parecía la muerte. Parecía más asustado de lo que jamás había un hombre estar asustado. Las luces de la computadora enfrente de nosotros le modelaban los rasgos de la cara, sombras que recorrían su rostro, sus ojos amarillos y vidriosos del terror que tenía. ¿Qué demonios asustaría a un hombre como Percy? Él era duro como las rocas y era un adicto a la adrenalina en todos los sentidos. Pero en ese momento parecía que estaba caminando hacia la muerte. Me di la vuelta y contemplé el vidrio del submarino. Oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Qué es lo que estaba allá afuera? ¿Por qué estaba temblando con este temor incomprensible? Se sintió como una premonición de que algo malo estaba por ocurrir. Los reflectores del segundo submarino donde venía la máquina nos sacaron del trance. Él estaba maniobrando su submarino para quedar del lado de nosotros, tratando de descubrir por qué nos habíamos detenido por completo. Apaga las luces, susurró Percy, con una voz tensa por el pánico, y luego de repente se adelantó y encendió la radio. Abby, apaga tus malditas luces, dijo. Pero fue demasiado tarde. Los reflectores de la máquina iluminaron algo en la oscuridad debajo de nosotros. Y hasta el día de mi muerte desearía nunca haber visto lo que vi después. Esa cosa que vi ha perseguido mis sueños, o bueno, más bien dicho, mis pesadillas desde entonces. Tanto que, a pesar de haber pasado por 3 matrimonios, un ejército de terapeutas, hasta incluso intenté suicidarme 3 veces. Y me volví adicto a los opioides y al alcohol. Y todavía no puedo sacar esa maldita imagen de mi cabeza. Al principio pensé que estaba mirando hacia algún tipo de disco luminoso, de increíblemente gran tamaño. Supongo que 3 veces el diámetro de nuestro submarino. Así que diría que tiene unos 6 metros de ancho. Y la textura era totalmente plateada. Y hasta había bandas de color que irradiaban hacia afuera de este círculo negro. Pero no puedo describir ese tono de negro. Era más oscuro que la ausencia de luz. Era la ausencia de esperanza. Antes de que acabara con su propia vida metiéndose una bala en la cabeza, hace 3 años Percy me llamó y dijo que fue como mirar a la nada. Me dijo que era un cero absoluto, que eso le había destrozado la cabeza. Estaba sollozando mientras hablaba. Estaba en un mal camino. Su esposa lo había dejado. Sus hijos lo habían repudiado. Perdió su casa, su trabajo, su dignidad. Y finalmente perdió la razón para seguir viviendo. Nietzsche dijo una vez, cuando miras hacia el abismo también te mira a ti. Así que eso era lo que se sentía ver ese círculo negro enfrente de nosotros, como si me estuviera devolviendo la mirada. Lo vi por un segundo antes de que la máquina apagara las luces, pero hubo una eternidad en ese segundo. La sensación de caer en el abismo, ser tragado por la oscuridad, de perder la cabeza lentamente. Eso que estaba frente a nosotros era un ojo. Ese disco con el círculo negro en el medio había sido un ojo que medía 20 pies de ancho y hasta el día de hoy mi piel se enfría cuando lo recuerdo. Ese ojo enorme nos miraba desde la oscuridad y la intensidad de esa mirada estaba más allá de la comprensión humana. Era una inteligencia medida en eones.
Era un mal mucho más allá de las escrituras, más allá de la razón, y puso su mirada inmemorial sobre nosotros, y nos traumatizó, nos dejó cicatrices, nos destruyó. Dios, ayúdanos. Y luego la máquina apagó sus reflectores, y la oscuridad se llevó esa horrible visión, pero no el recuerdo de ella. Sentí una desesperación como nunca antes había experimentado. Un terror negro me inundó por dentro. Ese ojo, por Dios. Qué tan grande era el monstruo que poseía ese ojo. Se sentía bíblico. No tuve que voltear a ver a Percy para saber que él sentía lo mismo que yo. Ese ojo no pertenecía a una razón o naturaleza. Esa cosa no era algo de la ciencia. Era un monstruo. Era la madre de todas las pesadillas de las que nuestros hijos se despiertan gritando en las noches. E incluso mientras pensaba esto, Percy susurró: malditos sean los que maldicen, aquellos que están listos para despertar al Leviatán. Y para mis oídos eso sonaba como un hombre muerto citando las escrituras. Miré hacia la oscuridad que tenía delante y supe que ese ojo todavía nos estaba mirando a pesar de que ya no podía verlo. Sentí el peso aplastante de su mirada y estaba ebrio de horror, haciendo sonidos en la parte posterior de mi garganta, intentando hablar palabras que no lograron salir. Estaba atrapado. Quería correr, quería esconderme, pero sentado en un pequeño sumergible a 1000 metros bajo el nivel del mar, no había ningún lugar para correr ni esconderse. La radio sonó. La máquina estaba diciendo algo, pero no lo estábamos escuchando. Todavía estaba mirando esa horrible oscuridad de Dios. Algo se movía allá afuera. Podía sentirlo, como una montaña girando su rostro hacia nosotros. Y podía sentir la tremenda gravedad de ese monstruo mientras giraba. Las imágenes más horribles me cruzaron por la cabeza. Fosas comunes llenas de cuerpos que no están al 100% muertos. Un lobo masticándose la pata, atrapada en la trampa de un cazador. Niños demacrados, parados detrás de una cerca de alambre. Refugiados atrapados en los bordes de alambre de púas, gritando y pidiendo ayuda. Ya me estaba arrancando el cabello y golpeándome la cabeza, pero las imágenes no se iban, solo se hacían más horribles. Y mi cerebro se sentía como un coágulo de sangre enorme y pulsante. Escuché a Percy aullar de dolor y terror. Escuché mis propios gritos desde 1.000.000 de millas de distancia. Y luego abruptamente las imágenes desaparecieron. Respiré entre sollozos y volviéndome hacia Percy le grité: «¡Sácanos de aquí!». Pero él sacudió la cabeza y me dijo: «Mira». Algo había aparecido en la oscuridad que tenía delante. Había una especie de fisura que se abría en el vacío de tinta, un resplandor de fuego que se derramaba, que iluminaba el océano circundante y, mientras observaba, la fisura se ensanchaba cada vez más y más, hasta que se abrió casi 30 metros de ancho o tal vez más. Y ese resplandor ardiente, larval, llenó toda mi visión hacia adelante. Era del color del napalm, de las puestas de sol postnucleares, y mirando ese abismo bostezo, juro por Dios, vi el infierno encarnado, lleno de multitudes de almas torturadas. Todos mis terapeutas me dijeron que simplemente era una alucinación, un invento de mi mente, pero yo sé que no fue así porque Percy y la máquina también lo vieron. La fisura se abrió en una caverna de dimensiones imposibles, tan vasta que contenía cadenas, montañas, lagos ardientes, ríos de sangre hirviendo y lluvia fundida que ardía al caer de esas espesas nubes amarillas de azufre.
y vi a multitudes desnudas, miles y miles de almas que gritan, siendo atrapadas por enormes bestias aladas y arrojados a esos lagos de fuego. Las bestias aladas tenían un aspecto horrible. Eran especies de híbridos. Llevaban horcas y marcas de hierros. Algunas tenían cabezas de pájaros y cuerpos de hombre. Otros eran monstruos reptiles, pero dentro de mí pude sentir que estaban llenas de un odio negro hacia la humanidad. Percy gritaba en oraciones, y recuerdo que mi boca se abrió de par en par, abierta de horror, y las lágrimas corrieron por mi rostro y luego esa horrible fisura se cerró lentamente. Y creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que había estado mirando fijamente la boca de esa criatura. No recuerdo cómo volvimos a la superficie, pero recuerdo que tuvieron que esposarme un catre en la enfermería. Una vez que regresamos a bordo del barco estaba gritando. No podía parar. Me hacían usar pañales. Ni siquiera podía controlar mis intestinos. Estuve 3 días en la enfermería, gritando y sin poder controlarme. Lo último que supe de la máquina es que se ahorcó una semana después de regresar a casa. Su esposa fue quien lo encontró. Él dejó una nota, una sola palabra en hebreo que decía Leviatán. Yo estoy tratando de dejar todo eso atrás. Han pasado 6 años y yo soy el único que queda vivo. Los días están mejorando, pero siempre le tengo miedo a la noche, de caer en los sueños, igual que nosotros caímos en ese abismo. Vivo con el terror de lo que me espera en mis sueños. Y desde ese día ya no soporto ver el océano. Ya no quiero volver a tener contacto con él. Porque sé que dentro de esas aguas, en lo más profundo, en aquellos lugares que ni siquiera la luz llega, está esa criatura. Está esa criatura infernal esperándonos.